Jejeje, hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob donde aparece Santiago Nieto y pues prácticamente les advierte al PRI y al PRD que van a desaparecer en 2024 y que Tamaulipas le ganó al borolismo. Veamos de qué se trata y qué nos dice el buen Santiago Nieto y ahorita comentamos, ¿por qué no? Santiago, muy buenas tardes. Un saludo, Jesús, y un saludo, por supuesto, a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, preguntarte sobre lo que pasó, tus opiniones, por supuesto, a diversos temas, pero para entrar sobre lo que ocurrió este fin de semana. Y la primera pregunta que yo te haría es, hablando de, por supuesto, de toda esta jornada electoral, ¿Tamaulipas fue la joya de la corona? Sí, yo creo que sin duda para la 4T, para el gobierno del presidente López Obrador, la elección de Tamaulipas es simbólica por muchos aspectos. Creo que un primer diagnóstico que habría que hacer es que la oposición partía de la premisa de que la popularidad del presidente López Obrador no se reflejaba en votos para Morena. Y creo que esto pues ya quedó falso, digamos quedó desvirtuado. Pensemos que Morena no tenía ninguno de los 6 estados en juego, terminó quedándose con 4 de los 6. Por supuesto, en una Tamaulipas muy importante por una segunda consideración. Tamaulipas era la punta de lanza de un grupo político que vía Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Baja California Sur, pretendía recuperar la presidencia de la República que la habían tenido durante el sexenio de Felipe Calderón. Este grupo de los, digamos, calderonistas que se hacen senadores y casi todos por representación proporcional y que empiezan a hacer pues negocios con el peñanietismo. Creo que este grupo político es un grupo que llegó a tener una gran influencia y que con la derrota en Tamaulipas pues queda pues, prácticamente destrozado de cualquier posibilidad. Cuando Cabeza de Vaca me dice que soy un sicario, López Obrador, yo creo que lo único que maté fue la absurda aspiración presidencial que tenía Cabeza de Vaca a partir de un procedimiento, además establecido en la propia Constitución, ¿no? La declaración de procedencia y en la inmunidad constitucional. Bueno, falta, por supuesto, que la Suprema Corte se pronuncie en las dos controversias constitucionales que aún están pendientes, pero bueno, de momento, al día de hoy, así están las cosas. ¿Quién es García Cabeza de Vaca para Santiago Nieto? A ver, pues es el gobernador de Tamaulipas. Yo no tengo filias ni fobias con nadie, pero bueno, evidentemente los ataques que yo he recibido a partir de que dejé la unidad de inteligencia financiera pues se me han provenido de ese grupo. No solamente en redes sociales, que me contrataron una empresa para golpearme, esto recientemente se hizo el conocimiento en medios de comunicación, sino también pues, de las denuncias anónimas que se presentaron. Todo viene del mismo grupo político. Y bueno, evidentemente en venganza por las dos denuncias que yo generé en contra de Cabeza de Vaca y que llegaron a la declaración de procedencia, desafuero, la declaración de fuero constitucional de gobernador, y que insisto, pues en este momento la Corte tendrá que resolver solamente respecto al procedimiento. Sí, fue acorde el proyecto del ministro González Alcántara, dice que la Cámara de Diputados y Diputadas actuó conforme a derecho al haberse hecho el procedimiento, aunque le pone que también tiene que pasar por el Congreso local. Yo creo que cuando la Constitución menciona que se tiene que hacer la remisión al Congreso local para el trámite correspondiente, pues debe ser en términos de la normatividad local, y en el caso particular de Tamaulipas, el artículo 584, que era el vigente en el momento que se cometen los hechos, decía que en casos de declaración de procedencia habría que nombrar a un gobernador interino. Entonces, pero bueno, ese es un tema pues, más bien de corte técnico jurídico, pero creo que lo importante es lo que se estuvo viendo y cómo, a pesar de utilizar la Procuraduría, la Fiscalía Local en contra de los opositores, de los presidentes municipales, de todos los casos que hay de compra y coacción del voto denunciados por el Morena y el equipo de campaña de Mirko Villarreal, pues no pudo ser suficiente para que
obtuviera el PAN o la coalición opositora el triunfo. A mí, desde el momento en que me dijeron, pues, supe que el truco, que le decían el truco al candidato de la oposición, dije, bueno, pues, ¿a qué tipo de persona le apodan el truco, no? Es increíble que así hayan seleccionado a sus candidatos. Yo creo que de ahora en adelante, Américo Villarreal, como igual Julio Menchaca, como lo mismo Mara Lezama, etcétera, tendrán que organizar su gobierno pues, partiendo de las premisas de los fallos de los anteriores gobiernos. Y en el caso de Tamaulipas, pues la incidencia delictiva en secuestro, por ejemplo, en tráfico de migrantes, en desaparición de personas, sigue siendo relevante, y creo que pues ahí se requiere una cirugía mayúscula a todo el aparato de justicia. Santiago, con la experiencia, con el expertise que tú tienes cuando hablamos de cosas electorales, y pidiéndote tu opinión especializada como analista, ¿cómo valoras esta jornada electoral? No hubo señalamientos en Tamaulipas, como ya mencionabas, señalamientos en Durango. ¿Cómo la valoras? Sí, a ver, yo creo que es un proceso electoral exitoso. Primero, pues instalan el 99.7% de las casillas. Faltaron de instalar 22 por temas más bien vinculados con violencia local en el estado, todas en el estado de Oaxaca, pero digamos no pintan en el entorno nacional, ni siquiera en el entorno estatal. Dos, hubo visitantes extranjeros, pues de 22, si la memoria no me falla, pues de varios países, incluyendo Estados Unidos, Cuba, personas que fueron de España, Colombia, etcétera. Creo que hay un grupo importante de visitantes extranjeros que estuvo dedicando los comicios. Pues bueno, el resultado electoral pues es que pues Morena se lleva 4 de 6. Y en Aguascalientes, que pues, se pensaba que la distancia iba a ser muy grande entre la coalición, particularmente el PAN, y la candidata de Morena, pues no fue tan grande, y se fueron cerrando los comicios. ¿Qué va a pasar ahora? Pues seguramente van a pretender, por lo menos Durango, por las irregularidades, Aguascalientes y Tamaulipas, seguramente serán impugnados por parte de los partidos políticos, y los tribunales, primero locales y después la Sala Superior del Tribunal Electoral, tendrá que pronunciarse al respecto. Pero, bueno, la Constitución es muy clara, dice que hay presunción de 5 puntos porcentuales o menos, y no es el caso. Todas las elecciones se resolvieron con un margen, bueno, por lo menos Aguascalientes y Tamaulipas se resuelven con un margen. ¿Qué decir de Quintana Roo? ¿Qué decir de Oaxaca? ¿Qué decir de Hidalgo, donde los márgenes fueron aún mayores? Entonces sería absurdo, ridículo que se impugnaran las elecciones, pero bueno, los partidos políticos tendrán su derecho a ello. Yo creo que otra reflexión importante es que todo parece indicar que Morena ganará el Estado de México el próximo año. Entonces, lo que habría que reflexionar es si realmente está funcionando la coalición opositora. Movimiento Ciudadano poco a poco va creciendo, no le alcanzará para ganar la presidencia de la República en el 24, evidentemente, pero es un partido que va creciendo. Y en cambio, pues el PRI estuvo a punto, o está a punto, está en el borde de perder el registro a nivel local en Quintana Roo. Alito pues, ha perdido de las 12 gobernaturas que tenía, pues ha perdido todas. La, digamos, recuperación de Durango por parte del PRI, pues es más bien un tema simbólico, porque fue una candidatura de la coalición apoyada por el gobierno estatal. Y bueno, creo que también es importante que tanto la Fiscalía especializada en derechos electorales como las otras instancias desarrollen las carpetas de investigación y determinen respecto a las irregularidades que se presentaron, pues, particularmente en Durango, en donde pues, la candidata Morena se quejaba de que había existido una serie de cateos sincronizados en los últimos días y la detención ilegal de algunos de sus colaboradores. Y el caso pues, particular de Tamaulipas pues es público y notorio por la intromisión del gobernador, pero aún así no pudo conseguir el triunfo su candidato, y bueno, pues no hay, digamos, posibilidad de que se anule una elección, porque pues nadie puede beneficiarse de su propio dolo en términos de la propia ley general en materia de sistema de medios de impugnación en materia electoral. Oye, ahorita que mencionabas el tema de la oposición, que cae en esta narrativa de decir,
ganamos porque no perdimos las 6. Ya mencionabas, tiene que analizarse la oposición para adentro. ¿Qué viene? ¿Qué viene para la oposición? ¿Qué viene para Va por México específicamente? Bueno, yo creo que el PRD pues, va en camino a la desaparición. Es muy probable que para la elección de 2024 pierda el registro porque no tiene ningún tipo de personalidad que pueda hacer que se regresen los votos. Además de que pues resulta pues, contradictoria este grupo porque pues priistas y panistas, eso también hay que decirlo, eran enemigos históricos y el PRD con el PAN pues había temas en donde en teoría pues, serían incompatibles, una visión de derecha respecto y una visión teóricamente de izquierda. Entonces creo que es esta serie de digamos, inconsistencias internas es lo que hace que no puedan ir sumándose los votos de los partidos opositores en la coalición. Segundo, pues hay una ausencia absoluta de discurso ideológico conceptual. Es decir, ¿cuál es la posición de Va por México? Pues están en contra del López Obradorismo, pero pues eso y nada pues son dos nadas juntos. No hay una idea de qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tienen que instrumentar las políticas públicas. En realidad, todo el discurso es un discurso anti-López Obrador y estamos viendo que pues, no les alcanzó. Es decir, la disminución de la votación para la oposición en Aguascalientes y Durango y la forma como se votó mayoritariamente por Morena en los otros 4 estados deben de llevarlos a reflexionar de que si están haciendo algo bien o no. Y los priistas pues tienen que reflexionar si realmente no quieren desaparecer igual de la esfera, creo que de la esfera política. Creo que el mensaje de Quintana Roo pues, debe ser un mensaje muy claro, donde si hacen mal las cosas, el PRI puede estar desapareciendo. Entonces, bueno, sí, creo que es importante mencionar que, que mientras no se construya una narrativa de alternativa, que por ejemplo Movimiento Ciudadano se ha estado construyendo, la coalición tendrá muy poco que ofrecerle a los electores, a México, y seguramente se acercará al fracaso para el año 2024. Finalmente, queda Santiago Nieto, muchas gracias por tu tiempo. Ya mencionabas en parte de esta interesante charla, hay un grupo de calderonistas que han lanzado las acusaciones en tu contra. ¿Qué le respondes o qué piensas de lo que señaló en los últimos días Gil Suárez sobre este tema de los becarios y demás? A ver, es un tema de naturaleza personal. Yo soy un hombre transparente, soy un hombre de leyes. Toda la información con la que me atacan está en el SAT, está en mis declaraciones patrimoniales y fiscales. Entonces no tengo nada que decir más que se trata de un asunto personal y lo entiendo, pero es absolutamente absurdo. Temas, además de que la empresa de Gustavo Troy es una empresa fachada cuando le trabaja al gobierno del estado, del municipio de Querétaro, que por cierto es panista, es de ellos, no está vinculado con Morena o con algún gobierno afín a la 4T. Entonces, se trata de ataques para dejar en mal plantado a la persona que denunció a Cabeza de Vaca en 2 ocasiones, que obtuvo una orden de aprehensión en contra de César Duarte, por cierto, por la Operación Zafiro, que había sido extraditado en esos días, y todo era de cara a las elecciones de Tamaulipas. Yo voy con la frente en alto, pago mis impuestos, y de modo que no pueda arrendar los inmuebles que estoy pagando con créditos hipotecarios, que no pueda recibir dinero por los cursos y las conferencias que doy, los proyectos académicos que preparo. Me ha tocado ser magistrado electoral, me tocó ser fiscal electoral, me ha tocado la fortuna de ser titular de la unidad de inteligencia financiera y hoy estoy desde la academia trabajando como millones de mexicanas y mexicanos lo hacen todos los días y bueno, y realmente pues muy feliz. Santiago Nieto, te agradezco muchísimo tu generosidad con la octava. Bueno, pues ahí está Santiago Nieto, donde pues nos habla que básicamente el PRIAN puede desaparecer
no dudes que sea, ya que pues prácticamente ha estado en el ojo del huracán últimamente con Alito Moreno y sobre todo también con Marco Cortés. Marco Cortés ganó una, perdió tres, el otro ganó una, perdió tres. Y pues básicamente ha sido un cuento de nunca acabar, de puras derrotas del prianismo. Así que ustedes qué opinan al respecto de esto. Así que pues básicamente también en Tamaulipas ahí estaba encasquetado el calderonismo, sacando el botín de oro de ahí de Tamaulipas, básicamente sacando todo lo que se pueda del erario, y al parecer se les acaba de cavar la mina de oro de Tamaulipas, donde pues básicamente con esto se les acaba la minita de oro. No sé si se trasladen a Chihuahua, que es donde está la Maru Campos, o se trasladen a Querétaro o hasta Yucatán, donde pues prácticamente es donde quedan, o en Aguascalientes, pero ahí es donde manda el Marco Cortés, porque él impuso a la Tere de la electa gobernadora de Aguascalientes. Si ustedes opinan al respecto de esto, sin antes mencionar, si me puedes apoyar con estrellas que no afecte tu economía, sería completamente fantástico. Le presionas en esta serie de colaborar y te salen desde 50 hasta 200 estrellas que no afecte tu economía, sería completamente fantástico. La audiencia que opina al respecto: Isabel Oje, saludos. Guillermina López, pero pónganse abusados porque ya están poniendo abusado al hijo de Colosio. Según muchos ciudadanos es el mejor de México para la presidencia, y se dice que en un video que va según con principios y meten su padre, pero lo dudo mucho completamente. También yo no creo que se precipiten con este Colosio. Gilberto Tobar, saludos. Y también Víctor Manuel, saludos, fuera con ellos, les espera la cárcel. Completamente de acuerdo. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden darle like al video, like a la página, comentar y compartir para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.